La hora nacional. ¿Qué tal les pinta este mes de septiembre? ¡Ajá! ¡Que viva México! Exacto. El ambiente de fiesta ya se siente en el aire porque todo el país se prepara para el próximo fin de semana gritar... ¡Que viva México! Ya te andaba agarrando de curva, ¿eh? Muy bien. Mi nombre es Pepe Campa. Yo soy Pati Velasco, e igual que Pepe y que todos los mexicanos, ya tengo esa emoción en el aire por celebrar a nuestro país. El zócalo de cada uno de los estados ya está adornado de forma muy, muy linda, con luces, con los colores de nuestra bandera. Y si ustedes nos quieren compartir cómo adornaron su casa, sus calles o el zócalo de la ciudad en donde viven, pues pónganse en contacto con nosotros y compartan la foto con nosotros. Exactamente, a través de redes sociales, ¿no? Puede ser Facebook o Twitter. Bien, como mexicanos tenemos muchas cosas de las cuales nos enorgullecemos. Somos un pueblo trabajador, somos un pueblo talentoso y hoy vamos a platicar de varios ejemplos, como el del gran escritor mexicano Sergio Pitol, Premio Cervantes y una de las plumas más reconocidas en el mundo. Además, en México tenemos un extraordinario escenógrafo que es reconocido a nivel mundial porque logra ambientes mágicos. Imagínate, Pepe, hasta convierte en un mar el escenario de forma magistral. Así es. Él es Jorge Ballina. Estuvimos en su casa y no saben todo lo que nos contó. Y para bailar, porque no puede faltar el sacarle brillo al piso, como decía mi abuelita, viene un grupo que con su mezcla de ritmos caribeños, swing y mucha buena vibra, los va a hacer pararse del lugar donde estén. Son la orquesta Capsicum. Quédense con nosotros y disfruten esta noche la hora nacional. México en tus oídos. Y recientemente, Pepe, tú recordarás que tuvimos la pérdida de un gran narrador, traductor, ensayista, diplomático, recientemente, apenas en abril del 2018. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Sí sé de quién me estás hablando, Sergio Pitol. Y mucha gente tiene pues dudas ahí latentes sobre conocerlo un poco más en su obra como persona, etcétera. Y por eso este espacio lo hemos reservado precisamente para que nos hable un experto de este tema y de esta persona, Sergio Pitol. Se trata de Javier Aranda Luna. Él es periodista cultural, lector asiduo, es colaborador también de la Hora Nacional y esta noche aquí nos acompaña en cabina. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes. Sergio Pitol es un escritor muy, muy interesante porque ha roto, digamos, la manera tradicional de narrar que teníamos y tenemos todavía la costumbre de construir historias como se hacían en el siglo XIX, ¿no? Es un gran discurso planteando una historia, construyéndola, incluyendo personajes, se va, digamos, almacenando todo y después vienen los grandes acontecimientos de esa historia, ¿no? El desenlace final. Y Sergio Pitol ha mezclado mucho, digamos, esa construcción, pero también con partes de ensayo. En sus novelas tú puedes encontrar ensayos perfectos, maravillosos, sobre autores desconocidos, que son, de verdad, de una erudición increíble que tú los puedes leer con mucha facilidad porque empiezas a leer algo narrativo y de repente engarza toda esa narración para llevarnos ese remanso de reflexión que es, digamos, una reflexión sobre Gogol o sobre un autor que no se ha conocido mucho. Sergio tiene esa capacidad también de contarnos o de engarzar historias personales. De todo lo que ha viajado, de todo lo que ha vivido, también lo incluye en su maletín de viaje, que son, a fin de cuentas, sus libros. Y un día le dije a Sergio que era una innovación para mí lo que estaba haciendo y me dice, no, Javier, lo que pasa es que no has leído bien al Quijote. Dice, en el Quijote caben poemas, ensayos, discursos políticos, reflexiones humanistas, reflexiones de la más alta política y de la política más pedestre, y también hay muchísimas historias. Si lo separas son pequeños cuentos, muchas de las historias que te encuentras de Sancho Panza o de Dulcinea o del propio caballero de la figura imborrable, ¿no? ¿Cómo era trabajar con él? ¿Qué hacían juntos? Bueno, yo a Sergio Pitol lo conocí por Carlos Monsiváis y después me di cuenta que formaban una generación más o menos armada por ellos, que eran Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y también Elena Poniatowska. Yo tuve la fortuna de que me invitara a que lo presentara en algunos reconocimientos que le han dado. Y la primera vez que lo acompañé fue a Puebla. Le dieron un reconocimiento ahí y al salir me dijo, Javier, debes saber una cosa. Lo más importante que un escritor puede tener es la vitamina E. La vitamina E. Sí, le dije, bueno, la vitamina E, pues sí el te sol. aliviana porque no, es antioxidante, exacto. es básico para uno.
Y me dice, no, Javier, alzó los brazos, se subió una escalera y me dice, la vitamina E de éxito. Eso. Entonces dijo éxito y vinieron varios fotógrafos, le sacaron las fotos en donde tienen los brazos en alto y me dice, ¿ya ves a lo que me refiero? Sin esto uno no puede escribir, porque uno escribe para que a la gente le gusta. Y si a la gente le gusta y se divierte con lo que uno hace, pues es fabuloso. Qué interesante, porque muchos autores optan por tratar con desdén al éxito, como ¿a quién le importa? Es solamente un muñeco de metal pintado de dorado, no sé, ¿no? O escribo lo que a mí me gusta y me Sí. interesa, y si a los demás no, pues ni modo. Es su problema, pero todos añoran tener Eso. los tirajes Claro. grandes que ha tenido Sergio Pitol, por ejemplo. Exactamente. ¿Cómo llega Sergio Pitol a convertirse en este importante escritor? Pues siendo un lector. Es un escritor tardío, pero es un prematurísimo lector que por la enfermedad infantil, por la pérdida ¿Qué tuvo, paludismo? Sí, él es, digamos, de Veracruz. Es una zona Se luego da complicada. muchísimo. Y pues tuvo una infancia difícil, pierde a su madre muy joven, creo que a los 5 o a los 8 años, y después a su padre. Entonces es un huérfano que se refugia en esos otros mundos que nos permiten perdernos un poco, que son los libros, ¿no? Y a partir de ahí se vuelve un lector voraz y empieza a escribir ya cuando tiene como 20 años, más de 20 años. Pero ya tenía todo el bagaje Pero ahí. ya tenía un bagaje increíble. Impresionante. Javier, ¿podemos escuchar un fragmento de su obra? Sí, ¿Qué nos con puedes muchísimo compartir? gusto. Del último libro de Sergio Pitol, que se llama Una autobiografía soterrada, les voy a leer algo. Y habla del propio Sergio. Dice, mis amigos escritores, los de mi generación, Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Juan Vicente Melo y José de la Colina, habían ya publicado 1 o 2 libros y eran tratados como promesas literarias. Cada semana al salir del único cineclub que existe en la ciudad, el del Instituto Francés de América Latina, me reunía con esos amigos en el Café María Cristina. Luego se sumaron los todavía más jóvenes Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco. La década de los 50 fue una época de transformación en la cultura mexicana. Los escritores del realismo socialista, algunos cultivadores de un nacionalismo desgastado y ramplón, y unos cuantos conservadores, la derecha radical, se oponían a las nuevas corrientes de la literatura moderna, sobre todo a la extranjera. Alfonso Reyes, nuestra figura más abierta al mundo, era estigmatizado por escribir sobre los griegos, Mallarmé, Goethe y la literatura española de los siglos de oro. Abrir puertas y ventanas era un escándalo, casi una traición al país. Eso también, ¿no? O sea, te metías en problemas por estar escribiendo, dando tu punto de vista. No eran tiempos necesariamente muy tolerantes con los libres de pensamiento, ¿no? Sí, y eso pasa ahora. Por fortuna, ahora con las nuevas redes sociales, pues digamos que se democratizó la capacidad de decir, de ser, digamos, una voz única que nos tire la neta en materia de literatura o de política o de sociedad. Si no hay muchas voces, a veces hay demasiado ruido y demasiada basura. También, exacto. Pero se ha democratizado y ya no dependemos, digamos, de un punto de vista, sino hay muchísimos para contrastar. Oye, Javier, ¿y sí murió de afasia? Sí, tuvo muchos problemas, cada vez se aisló más. Le costaba mucho, digamos, perseguir una palabra, él que tenía un vocabulario tan extenso. Imagínate dedicarte a eso y después no poder hablar. Exacto. No, y era tormento. Comías con él en el Hotel María Cristina, cuando llegaba y se hospedaba, lo veíamos Monsiváis y yo, y de repente se le olvidaba decir una palabra muy básica, que era o libro, o plato, o el nombre de una persona, también nada complicado, y se desesperaba mucho para tratar de recordarlo. Entonces, Carlos, que lo conocía muy bien, le decía, sí, es fulano o tal cosa, pero le desesperaba también que le ayudaran a completar la oración. Entonces sí fue como muy complicada, pues, el fin de Sergio, porque además era una persona muy sociable, muy ameno, y de repente pues se fue aislando poco a poco ahí en su casa de Jalapa. El fin físico, sin embargo, porque su obra te sobrevive. Javier Aranda Luna, te agradecemos muchísimo la plática de esta noche. No, gracias a ustedes, es un placer siempre estar aquí compartiendo. Periodista cultural, lector y colaborador de La Hora Nacional. Y a ver, la verdad, ¿a quién no le gusta el helado? Ustedes no me dejarán mentir, pero en todas las carreteras de nuestro país es muy común encontrar nieves y helados deliciosos. Sí, ¿verdad? Eso es muy, muy común, Pepe. Aquí en México tenemos de muchísimos sabores. Mi favorita, la de limón. El de limón a mí también me gusta, clásico, ¿no? Pero hay unos rarísimos. A mí una vez probé el de aguacate. Ay, no se me antoja. ¿Estaba rico? No, de oído no suena rico, pero sí lo pruebas.
Delicioso, Porque me encanta el aguacate, pero nieve, no sé. Sí, estamos más acostumbrados que a de mamey o de coco y demás, ¿no? Oye, ¿y no has visto unos con nombres súper exóticos? De- Beso del ángel o sí. velo de novia. Sí, sí, ¿Sabes sí, cuál sí. probé un día? Pétalos de rosa. Y estaba rico, ¿eh? Y dices, bueno, hay flores comestibles, pero ¿cómo? O sea, no sé, juegan mucho con la creatividad y la imaginación, ¿no? Los heladeros. Sin duda. En fin, bueno, platicamos con Vicenta y Miguel Lozada Rodríguez, 2 heladeros de corazón. Ellos nos platicaron cómo se hace el helado tradicional, una práctica que tiene más de 100 años. Que nos manden un litrito, ¿no? Ay, sí, no sean gachos. Oficios de México. Empezó en 1921. Le empezó mi abuelo, don Domingo Lozada Torres. Él llegó del Estado de México, del pueblo de San Miguel Atlautla. Vino a la ciudad trabajando pues varios oficios, peón, carbonero, de todo, ¿no? Había que comer hasta que llegó a una heladería. Y pues empezó a trabajar ahí. Y un día dijo, pues me voy a independizar. Y él agarró su receta, él hizo su helado de vainilla, nieve de limón. Tomó un carrito de madera con valeros y se puso a vender helado ambulante. Bueno, originalmente son esos dos porque era un carrito en el que era lo único que cabía, esas 2 tinas con hielo, sal, y ese es el principio de la especial de París. De ahí pasa a un puesto en la calle, ya fijo o semifijo podríamos decir, en la esquina de Ramón Guzmán, que es hoy Insurgentes, Las Artes, que es hoy Antonio Caso, y la calle de París, que es la única que conserva el nombre. Y ya de ahí pasó después a un local ya formal sobre la calle de París, con ya 14 sabores, y en la actualidad manejamos 40 y tantos sabores a través del año, porque algunos son de temporada. Pues realmente con el abuelo no tuvimos contacto para nada dentro del negocio, porque era muy especial y nosotros no podíamos venir aquí y pasar del otro lado del mostrador, o sea, prohibido. Entonces más bien son lo que mi papá nos pasó, porque con el abuelo el trato era muy seco, muy de la época, ¿no? Pues él era de principios de siglo, entonces fuera del negocio sí. Llegábamos a salir con él a visitar a sus familiares al pueblo y pasábamos a comprar aguamiel y cosas para comer, pero del negocio con él yo realmente jamás tuve trato, ¿no? El primer día que yo vine dije, bueno, ¿qué hago? ¿Voy a la caja o qué hago? No. Un delantal, ahí están las charolas, a recoger mesas, y le llevas a la señora que lava y pues a empezar desde abajo, ¿no? Porque me decía, si no aprendes todo, no puedes estar acá. Si no sabes cómo hacerlo, no les puedes enseñar cómo se hace. Para hacer el helado, bueno, primero se tiene que hacer un preparado líquido, ¿no? Un preparado líquido, y el principio fundamental sea a mano, o sea, de una máquina moderna con frío, bueno, ponemos el hielo, la sal, y se mete un bote, y dentro del bote van unas aspas y hay que girar el bote, y con el contacto del hielo y el líquido en la pared se van formando las estrellitas de hielo, y ese es el principio para hacer el helado. Con el boom de lo gourmet, lo cordon bleu, tanto programa de cocina, pues los gustos han cambiado y sí hemos quitado sabores y hemos metido otros. Por ejemplo, tengo un helado de aceite de olivo, tengo un helado de tabaco, una combinación de fresa con albahaca, nieve de jengibre, uno de queso de cabra. En fin, se han cambiado los sabores. El helado de yogurt, que también por ahí de los 90s fue el boom, nosotros aquí lo empezamos a preparar precisamente por eso, ¿no? Llegaron varias marcas al país y había helado de yogur por todos lados. Pero nosotros, aunque entramos a la moda de los sabores, seguimos nuestra línea. Entonces nosotros hicimos el helado de yogur, pero con yogur, o sea, con calidad, no solamente dándole el sabor ácido. Te puedo decir que es una bendición este negocio. Pues mi mayor satisfacción, pues tener en alto el nombre de la heladería, pues tomar en cuenta el esfuerzo que hizo mi abuelo, que era una persona con simplemente la primaria,
Mi papá también era abogado y pues yo diseñador gráfico. Y pues en tener en alto, bueno, seguir con el negocio es lo que me mantiene. Invitarlos aquí al negocio. Cuando vengan a la Ciudad de México, si viven aquí, estamos con los brazos abiertos y una sonrisa. Estamos en la avenida Insurgente Centro, número 117, entre Antonio Caso y Sullivan. Gracias a Vicente y Miguel Lozada Rodríguez, heladeros de oficio, por su participación en la Hora Nacional. México en tus oídos. A ver, Pepe, y toda la gente que nos escucha, ¿se imaginan ver en la sala principal del Palacio de Bellas Artes que de repente el escenario se convierte en agua y estás viendo el mar? ¡Órale! Así, Pepe, literalmente, ¿eh? De pronto ves agua. Los actores la pueden aventar y tú estás siendo testigo de todo esto como espectador. Creo que hablas de la ópera Muerte en Venecia, sí, ¿no? Exactamente. Que se presentó en Bellas Artes. Dicen que fue impresionante esta magia, que todo sucedió ante los ojos de los espectadores y bien, transformó ese escenario. Tenemos al responsable de ello y va a platicar con nosotros. Así es. Y si ustedes han visto obras como El Hombre de la Mancha, Salomé, Privacidad, o han disfrutado de óperas como Rusalka... O sabes, también hizo de Mozart y Don Giovanni y la flauta mágica. También. Bueno, en fin, seguramente ya han vivido algunos de ustedes la experiencia de presenciar sus creaciones. Él ha diseñado más de 80 escenografías de teatro, ópera y danza. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ganó una mención honorífica en la Cuadrienal de Praga 2003 y la medalla de oro como mejor escenógrafo en el World Stage Design Toronto 2005. ¿Cómo estás, Jorge Ballina? Qué gusto que nos recibas en tu casa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Oye, cuéntanos, ¿cómo y dónde fue tu infancia? Yo nací aquí en la Ciudad de México. Era un niño bastante solitario y me ponía a dibujar y a hacer, desde muy chico, a jugar y a hacer maquetas y a crear, desde entonces hasta cierto punto, a lo que me dedico, que es la escenografía de teatro y ópera. Hacía como maquetas o los escenarios, digamos, de los hombres de acción o de los juguetes con los que jugaba, y realmente nunca acababa jugando con ellos, sino nada más haciendo como los escenarios. Y ya un poco más grande, de adolescente, comencé a hacer maquetas de escenografías, literalmente ya para un teatro de juguete que tenía de óperas. Iba con mi papá, mis papás siempre me han llevado al teatro, mi papá me llevaba a la ópera y llegaba a mi casa a hacer mis versiones. A los 12 años, 13 años. Y así fue como empecé. Pero era un niño bastante introvertido, bastante solitario, y en las vacaciones me dedicaba a hacer maquetas y arte. Jorge, ya nos dijiste cómo descubres esta pasión, ¿no?, por la escenografía. Pero, ¿cuándo es que te das cuenta o dices, me voy a dedicar a crear en este espacio, a dedicar mi vida a ello? Pues siempre me gustó. O sea, como que no recuerdo de un momento así muy preciso de decisión, porque siempre me gustó hacer eso y hacía... En mi familia, mi papá es arquitecto, mi mamá es escritora, mi papá también cantaba en un coro. O sea, hay mucho de arte. Su mamá, mi abuela paterna era bailarina y coreógrafa. Entonces, el arte ahí estaba. No fui uno de esos artistas de que la familia no los apoya, al contrario, totalmente apoyado por la familia. Y aunque yo quería, desde chico, no sé por qué, sabía que quería ser escenógrafo de teatro, que es bastante extraño, porque pues no es una profesión muy común que se te ocurra. Y no sé, desde siempre en realidad. Ahora, ¿hay algo que todavía tengas ganas de hacer que todavía no has hecho? ¿Algo en particular? Estoy como tratando de levantar un proyecto de teatro, ahora lo que le llaman ahora teatro inmersivo, que está como muy de moda, con el público dentro del espacio recorriendo. Quiero volver a dirigir ópera, pero creo que no será pronto. Pues me gusta mucho hacer también teatro musical, y en México hay poco generado en México. Por lo general se los traen ya diseñados de otros lugares, de Londres o de Broadway, y eso también me gusta mucho. Pero lo que más me gusta es ir variando, de pronto hacer una ópera grande y de pronto una obra de teatro muy pequeña, y luego danza, y luego, para no saturarme con el mismo género, lo que más me gusta es ir brincando de una a otra. Pero pues más bien estoy abierto a lo que va llegando. ¿Tienes alguna puesta en escena o alguna escenografía que sea así tu favorita, que digas, híjole, me salió increíble, o es entrañable para mí por alguna razón que te haya gustado mucho? Algunas favoritas pues son las que además dirigí, como Muerte en Venecia, o una cosa de danza que hice con Alicia Sánchez que se llamaba Giselle Ciesel,
que también escribí el guión junto con ella y la dirigimos entre los dos. Son como trabajos más personales, porque por lo general como escenógrafo nunca escoges lo que vas a hacer. O sea, te lo ofrecen y puedes decir que no a un proyecto y que sí a otro, pero nunca lo generas tú. Y estos fueron proyectos que sí nacieron de mí desde el principio. Definitivamente no es un trabajo menor que como público podamos ver inteligencia e imagen en el escenario, todo junto. Pero ahora queremos conocerte a ti, Jorge Ballina, como persona, a ese niño solitario con quien ahora todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere trabajar. Dinos, ¿qué significa para ti ser mexicano? Pues a mí me gusta mucho, bueno, me encanta México, no me iría a vivir a ningún otro lugar. Todos me dicen que me debería de ir a trabajar al extranjero y he trabajado en el extranjero. Pero me gusta más trabajar en México realmente. Creo que hay algo del ingenio del mexicano, de que a pesar de a veces la falta de recursos hace que seamos más ingeniosos y que tengamos las ideas muy claras, que cuando tienes muchos recursos pues los puedes desperdiciar. Cuando no los tienes necesitas sintetizar las ideas y tenerlas claras para que nada sobre. Cada uno descubre cómo hacer las cosas a su modo. No hay una escuela que nos dicte cómo se hace. Entonces, ahora resulta que hacemos cosas muy originales y muy vanguardistas para el mundo. Fuera de México, los escenógrafos, vestuaristas e iluminadores mexicanos somos muy importantes, pero la gente está muy pendiente de lo que hace México en el diseño escénico. Y creo que tiene que ver con esto. México es importante porque resuelve los problemas de una manera muy ingeniosa y sabe también trabajar en equipo, que eso es lo importante mucho en el teatro. Pues en la hora nacional, obviamente, nos interesa mucho el talento mexicano, por supuesto. Háblanos un poquito más de ti en el sentido de la comida favorita de Jorge Ballina. Hablando de la mexicana, ¿cuál te gusta más? Pues sí, me gustan los tacos al pastor me gustan mucho. Muchas veces acabo comiendo lo que hay a la mano, más que lo que me gusta. Pues saliendo de aquí, en domingo y a esta hora, vámonos por unos tacos al pastor, ¿eh? ¡Ándale! No queda duda. ¿Tienes algún artista en especial o algunos artistas que te inspiren o que te hayan inspirado a lo largo de tu vida, tanto personal como profesional? Pues mira, cambia mucho. Bueno, alguien muy importante en mi vida fue Alejandro Luna, que fue mi maestro y al que le aprendí todo. Pues otra persona muy importante en mi influencia hacia mí fue mi papá, que es arquitecto y que también fue el que realmente desde muy chico me fue guiando por todo este camino y aprendí muchísimo de él. Y luego, en realidad, cada obra y cada director te hacen investigar y descubrir nuevos artistas. Hay autores y compositores que me gustan mucho y autores de teatro. Mozart me parece fantástico todo lo que hizo, sobre todo en ópera. Me gusta mucho un compositor de teatro musical estadounidense que se llama Stephen Sondheim. No sé qué más. ¿Cuál dirías tú que es una de las más grandes enseñanzas que te ha dejado la vida hasta ahora? Pues creo que tiene que ver con esto mismo que estoy diciendo, que es aprendí a trabajar en equipo y eso implica a relacionarme con los demás tratando de perder tu individualidad. Me pasa mucho que, me ha ido muy bien mi carrera y ven las obras y me dicen qué padre está su escenografía, pero me gusta mucho más cuando me dicen qué padre está la obra en general. Cuando mi trabajo, ya no sé qué es mi trabajo y qué es el del director y qué es el del actor, sino que de pronto entre todos hicimos una sola cosa. Y eso lo fui descubriendo poco a poco haciendo teatro y creo que es muy importante el no tratar de imponer mi visión sobre la obra, sino irla descubriendo entre todos. A ver, cuéntanos, ¿en qué estás trabajando ahora? Una obra de danza contemporánea con el CEPRODAC, que es el Centro de Danza Contemporánea. Después voy a hacer otra ópera en Bellas Artes que es una adaptación de una versión, una puesta en escena de Bodas de Fígaro que hice con Mauricio García Lozano en Croacia, en Zagreb, que ahora viene a Bellas Artes con algunas alteraciones y eso es lo que tengo este año. Jorge, para la gente que nos escucha en otras partes de la República, Baja California, Durango, Yucatán, etcétera, ¿dónde pueden ellos seguirte o conocerte un poco más para que estén al tanto de lo que haces? Pues soy bastante antisocial, entonces no tengo muchas redes sociales, nada más tengo una cuenta de Instagram, es Jorge Ballina, tal cual, junto, en minúsculas todo. Jorge Ballina, muchas gracias por recibirnos en tu casa y platicar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. México en tus oídos. Hace más de un siglo
A ver, pongan mucha atención porque les voy a dar una receta musical. Ay, a ver. Mira, Pepe, preparen los ingredientes. Son 50 gramos de fuego del Caribe, 20 gramos de swing, 30 mililitros de sabor y varias cucharaditas de mensajes positivos. ¿Que ya le estás bajando el trabajo a Lula Martín del Campo o qué, Pati? Parece, ¿verdad? Bueno, se escucha muy bueno. Yo creo que están de acuerdo conmigo. ¿Y quieren saber cómo se llama este platillo? Pues nada más y nada menos que Capsicum Orquesta. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Hora. Cuéntenos qué es Capsicum Orquesta y cómo nació el grupo y el concepto. A ver, ¿quién nos va a decir? ¿Carlos, Manuel o José Ángel? Sí, bueno, Capsicum Orquesta es una orquesta de salsa original. Presentamos solamente nuestros temas y uno que otro arreglo a nuestro estilo particular. Es una orquesta formada por músicos 100% mexicanos. Somos 10 integrantes. Habemos gente de acá, de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Veracruz, de Coahuila. ¿Se conocieron en la escuela, por redes? ¿Cómo? Porque son de muchos lugares, ¿no? ¿Dónde coincidieron, mi querido Carlos? Sí, bueno, Manuel y yo, por ejemplo, nos conocimos en la escuela hace muchos años que estudiábamos en la Nacional. Desde siempre nos había unido el gusto por esta música. Empezamos a tocar en otros grupos de salsa. Después de eso ya surgió la idea de crear esta orquesta. ¿En qué año, Carlos? Pues el primer tema lo grabamos en el 2014, antes de que la orquesta existiera como tal. Y fue a partir de ahí que decidí hacer la orquesta ya, en algún momento hacer el disco y reunir a la orquesta para las presentaciones ya como tal, ¿no? Una orquesta ya en forma. Okay. Oigan, ¿y por qué este nombre? ¿Por qué Capsicum Orquesta? Bueno, pues la idea original es de Carlos. Pues Capsicum es el nombre genérico de de todos los chiles, digamos. Y ¿sí? Es el ingrediente. Es la sustancia, digamos. La que pica, digamos, claro. La sustancia, digamos, que activa del chile es el capsicum. Mira. La capsaína es la sustancia. Y de ahí viene. Es qué el nombre padre. científico. Entonces, como picosito, es la salsa. Oye, José Ángel, ¿y qué nos cuentas de las letras de las canciones? Bueno, pues la mayoría de las letras son así como de protesta, ¿no? En cuanto a lo que se vive aquí en la Ciudad de México. Y pues hay uno que otro cover ahí también. Ajá. Bueno, ¿por qué no escuchamos algo de la música? Le compartimos a la gente para que se dé una idea de qué es lo que trae bajo el brazo Capsicum Orquesta. ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué vamos a escuchar? A ver, ¿quién nos va a decir, Manuel? Sí, es el primer tema que grabamos. Se llama Prueba el Sabor, con estos ingredientes que decían. Venga, pues. Es Capsicum Orquesta, Prueba el Sabor. Me presento bailador, he venido aquí a informarte. Algo nuevo está surgiendo y no puedes ocultarte. Trae el fuego del Caribe y el swing de una gran ciudad. Esta mezcla es una bomba que yo sé te va a gustar. Es que así es la salsa mexicana. Es un trago ardiente de ron y mezcal. Y si queda alguna duda que esto es la sabrosura, te invito a que vengas a probar. Mi salsa surge del alma, desbordando sentimiento. No te fijes en mi acento, el sabor lo llevo dentro y ven. Gózalo hoy que no hay mañana, desde Mérida a Tijuana. Bailar, ríe, goza, canta, esta fiesta acaba de empezar. Es que así es la salsa mexicana. Es un trago ardiente de ron y mezcal. Y si queda alguna duda que... Así se llama el disco, ¿no? Prueba el sabor. Estamos en lo correcto. De hecho, hablando de disco, exacto. Y por eso les vamos a regalar en este momento 5 discos. Justamente se llama Prueba el Sabor. Y les vamos a regalar ahorita a las personas que nos están escuchando y que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a regalar 3 por Facebook. Ajá, bien. ¿Sale? Por Facebook es La Hora Nacional Oficial. Así nos pueden encontrar. Nos mandan un mensaje con todos sus datos, por favor. Y hagan lo mismo, pero nada más 2 twitters vamos a recibir en @lahora_nacional. Y se llevan precisamente el disco de Capsicum Orquesta, llamado así, Prueba el Sabor. Y hablando de redes sociales, ¿cuáles son las redes de Capsicum Orquesta? ¿Quién me las dice? A ver, Carlos. Sí, las redes son Capsicum Orquesta, así estamos en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Y en Twitter estamos como Capsicum Salsa MX y ahí publicamos todos los conciertos, todas las cosas nuevas que van pasando. Pues muchas felicidades y gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Venga, gracias. Carlos, Manuel y José Ángel, Capsicum Orquesta. Muchas gracias, buenas noches.
Todo lo que empieza, acaba. Y tristemente el tiempo de la hora nacional federal se terminó por esta noche. Nos quedamos únicamente con Baja California Sur, Campeche, también en Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas. Y en el resto de los estados, en este momento se quedan ya con las producciones de su gobierno local. ¿Quieren seguir con nosotros? Entonces recuerden que pueden escuchar el programa de una hora completa, la hora federal, a través de nuestro podcast que está en la página oficial www.lahoranacional.gov.mx. Y también los invitamos a que visiten el canal que tenemos en YouTube, es La Hora Nacional Oficial, y ahí pueden encontrarse las mejores entrevistas de nuestro programa. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo y ¡que viva México! ¡Que viva México, Pepe! Claro que sí. Yo soy Pati Velasco. Y yo, Pepe Campa. Que descansen y que tengan una gran semana. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República.